Hola, ¿qué tal, colega? Hoy vamos a hablar de encuadre y cámara de televisión. Vamos a enumerar algunas normas, por lo menos básicas, para tener en cuenta a la hora de hacer un encuadre con la cámara. Hay nociones tan sencillas que muchas veces se nos pasan por alto, como por ejemplo si la lente está realmente limpia. No tenemos que olvidar que si trabajamos con algún tipo de contraluz, lo primero que se va a notar va a ser la lente, que está empañada o con polvo. Así que como básico tenemos que tener limpios la lente de la cámara y el viewfinder para poder trabajar con ella. Yo recomiendo en lo personal, soy muy amigo del monitor, soy muy amigo de la idea de poder monitorear con un monitor real cuando hacemos tomas. Yo sé que en muchos casos no es sencillo, hay que trabajar con enchufes, con 220, pero es lo ideal. Para mi parecer, trabajar con Viewfinder es como trabajar contra natura. Se nos pueden escapar detalles, como por ejemplo detalles de enfoque y ese tipo de cosas. Bueno, otra regla a tener en cuenta obviamente es el balance de blanco, estar balanceado según la situación lumínica y tener en cuenta el tema del eje, justamente visual. Nuestra visión binocular es justamente característica de tener la idea esta de lo que es el plano y su profundidad, entonces poder tener en cuenta dónde vamos a estar parados frente a determinada situación. Lo más crucial para un camarógrafo es justamente saber separar frente a esa realidad. Está sucediendo determinada cosa y la primera pregunta que me debo hacer es, ¿cuál es el frente de esta realidad? Por lo tanto, ¿dónde debo estar parado? ¿Cuál es la vista justamente de frente y cuál es la visión, se puede decir, privilegiada, que yo pueda elegir para hacer determinada toma? En muchos casos los encuadres son fallidos porque en su mayoría, y esto lo digo sin ninguna intención de ofender a nadie, la mayoría de los camarógrafos están acostumbrados a trabajar con directores de cámara que justamente son los que les están exigiendo o corrigiendo todo este tipo de detalles. Está pasando determinada situación, yo tengo que tener el concepto real de dónde tengo que estar parado. Hay que saber pararse. Un camarógrafo lo primero que tiene que saber es dónde debo pararme frente a la situación que está sucediendo. El frente. ¿Cuál es el frente? Y la segunda noción con respecto a esto es si puedo estar perpendicularmente situado con respecto a la lente y la realidad. En muchos casos trabajamos en picada, tomamos con cámaras desde arriba y eso justamente nos hunde como figura, aplasta en muchos casos. En otros casos, por lo contrario, trabajan contrapicado, hacen tomas desde abajo y eso justamente desfigura la forma, le hace otra lineatura a la figura humana y además, al trabajar contrapicado, en la mayoría de los casos, según qué tipo de horizonte tengamos, estamos contraponiéndonos al cielo. Y como todos sabemos, el cielo, por más nublado que esté el día, es el padre de todos los iluminadores y es muy difícil compensar esa luz. Al trabajar en contrapicado, tenemos como horizonte generalmente en gran porción de la toma el cielo, y esto tiene una luminancia, tiene una luminosidad, que es muy difícil compensar, y por lo tanto es muy posible que las figuras no salgan contraluzadas. En muchos casos queremos hacer ese efecto, y está bien, es justamente un detalle artístico, uno si tiene ganas de hacerlo lo hace, pero ¿qué pasa cuando es involuntario?
Entonces debemos saber de qué lado está el cielo, de qué lado está el horizonte, por ejemplo, con árboles, de qué lado tengo la cantidad de luz, la fuente mayor de luz, y trabajar justamente en esa dirección y no en la dirección contraria. ¿Dónde está el sol? Si tengo el sol en determinado punto, obviamente voy a elegir el frente opuesto para grabar y no tomando la cámara y justamente enfocarla para el lado de más luminosidad. Esto es muy importante porque en muchos casos sucede que no tenemos en cuenta este factor tan importante que es el cielo y que en muchos casos estropea de una forma a veces sin ningún tipo de reparo alguna toma de cámara o fotografía. Tenemos 4 soles, tenemos el de la mañana, tenemos el del mediodía, tenemos el sol de la tarde y el sol del atardecer. Mucha gente me preguntó cuál era la mejor hora para grabar. Yo insisto que es el atardecer. Algunos creen que el atardecer es igual que el amanecer. Para mi caso, yo opino que no. El atardecer, en todo caso, siempre va a tener mucha más luminosidad y vamos a tener mucha más calidez. Aunque en cierta estación puedan parecerse, digamos, las dos situaciones lumínicas. La peor hora es el mediodía, porque no va a ser siempre sombra por debajo de los rasgos. La mañana es bastante difícil para balancear una cámara, es muy factible que salga la imagen cian, por más out que tengamos esa cámara balanceada. Es muy difícil. Yo recomiendo el atardecer en verano después de las 17, 18 horas, trabajar en ese lapso de tiempo. Es el mejor horario para hacer exteriores y en invierno podemos trabajar a partir de las 16 horas aproximadamente. Cuando trabajamos con luminarias artificiales, en todo caso tenemos que tratar de ser parejos. Si estamos iluminando puntualmente, podemos auxiliarnos con luces laterales. Si queremos que tenga profundidad esa figura, podemos usar luces cenitales. Y en todo caso siempre ir midiendo con el iris manual la graduación justamente de lo que va a ser nuestra exposición. Es muy importante manejar el iris en forma manual, es muy importante manejar el foco en forma manual. Ya lo dije en muchos tutoriales, no soy amigo de los automaticismos. En todo caso, yo siempre digo de que el hombre debe manejar la cámara y que la cámara no maneje al hombre. Yo como editor veo muchas tomas que, por ejemplo, está más en foco el background, el fondo, porque la cámara se puso en foco justamente en las plantas o rosas que hay en el fondo y el entrevistado, por dar un ejemplo concreto, está fuera de foco. ¿Qué sucedió? Encontró más luminancia en la parte justamente de atrás y la cámara corrigió donde encontró el mayor contraste y la mayor luz. Por eso los automaticismos son bastante peligrosos, son auxiliares para un camarógrafo novato, pero que realmente tenemos que empezar a aprender a manejar iris, foco y balance manualmente para poder conseguir puntualizar la focalización de la imagen. Nosotros tenemos que ser los que determinamos el encuadre, la perpendicularidad de la imagen, estar realmente perpendiculares. Yo en mis clases a veces doy el ejemplo de la mira telescópica, ¿no es cierto? La ley de la mira telescópica, estar perpendicular al blanco. Entonces, de ese modo tendremos un encuadre prácticamente visual, natural, como se le puede llamar técnicamente. Un encuadre natural es justamente porque lo asociamos a la visión humana, a lo que más estamos acostumbrados, y justamente va a tomar de una forma pareja todos los detalles de esa toma. Luego habrá tomas creativas como picados, contrapicados, cámaras torcidas y demás. Pero en realidad,
cuando debemos hacer una toma clásica, prolija, tenemos que ser realmente perpendiculares al plano. Elegir entonces el frente, con concepto, saber cuál es el frente de esa realidad, estar en el mejor punto parado para tener justamente una vista privilegiada y que mañana el televidente tenga justamente una posición visual privilegiada acerca de lo que sucedió. Tal vez sea eso lo más importante. Luego pueden venir los experimentos raros, luego pueden venir todas esas tomas de estudio que muchas veces queremos hacer como ensayo o como experimentos, pero en lo clásico, en lo prolijo, las 4 cosas puntuales son el encuadre, el balance de blanco, el manejo del iris y el foco, manualmente establecido para que no haya correcciones durante la toma. Bueno, cualquier preguntita, ustedes saben dónde encontrarme. Chao, hasta la vuelta.